Yo creo que el encargado de la nómina del Estado debería tomar en cuenta a los músicos que conocen el himno de su partido. Muy buena interpretación. Sin embargo, ellos se hacen los chivos locos, ¿verdad, ¿Verdad que maestro? sí? Usted que ha tomado tanto tiempo en aprenderse, que muchos de ellos no se lo saben. Entonces. Pero Excelente. nosotros tenemos aquí a un personaje que nos vamos a tomar un tiempecito en que ustedes lo conozcan bien, porque el que no es PLDista no sabe exactamente quién es Ramón Ventura Camejo. Primero, es un PLDista desde siempre. Junto a Monchi Fadul fue y es el jefe político del PLD, no estoy hablando del presidente ni de jefe político del PLD en Santiago. Fue senador por la provincia de Santiago. Ha sido ministro de Administración Pública en todos los gobiernos del PLD. Y nadie más apropiado para conocer la historia del PLD en el ejercicio del poder y en la oposición. De manera que nosotros vamos a tratar de que esta naranja de China le saquemos el jugo hoy con Ramón Ventura. Licenciado, gracias por estar con nosotros en este 23 de diciembre, en donde se avisora un año muy especial. Se puede calificar de difícil, de electoral, de complejo, pero hay un componente laboral que queremos que usted nos lo desenrede antes de lo que la gente está esperando, que él venga y nos diga que Gonzalo es el candidato, que en ese partido no hay problemas y que a la salida de su líder y presidente las cosas han seguido bien. Gracias por estar aquí. Licenciado, ¿cuántos empleados en nómina fija tiene el Estado Dominicano? El Estado. Déjeme decirle que en estos días hablamos sobre eso, que tenemos unos 550,000 empleados distribuidos. ¿Cuánto? Unos 550,000 empleados. En los tres poderes. En los tres poderes. Distribuidos, diríamos, unos 90,000 municipales. Allá. Unos 125,000 En el gobierno entidades descentralizadas. Y ¿qué es una entidad descentralizada? las que son autónomas y descentralizadas, que fueron Banco de Reserva está ahí. que se crearon bajo el modelo de la CEPAL, como en la década de los 70, como una forma de mejor control del Estado, y adquirieron ciertas, digamos, independencia con respecto al gobierno central. Y entonces ahí están distribuidos. De tal manera que es una nómina que a diferencia de lo que alguna gente opina, no es realmente exagerada si usted la compara con toda América Latina. Hay un centro que se llama el CLAD, el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, que es una entidad dependiente de Naciones Unidas que ha hecho estudios sobre el empleo, correlacionando con el Producto Bruto Interno, y hemos siempre aparecido en términos medios. Pero de 10 millones de habitantes, en la que se puede decir que adultos pueden ser perfectamente unos 9, 8 y medio millón de personas trabajan para el Estado. Como le he dicho, es el término promedio, Sí, pero con esa correlación, e infinitamente inferior a los países europeos. de Europa. Usando esos indicadores, España y sobre todo Francia
Sí. triplican y cuadruplican esa correlación. ¿A qué se debe eso? A una concesión socialdemócrata que ha dominado durante un tiempo a España y también a Francia, donde el hecho de la ideología socialdemócrata provoca políticas sociales de protección al ciudadano, y todo eso no se genera una cantidad de empleo. Y eso pues es una versión. Entonces, no es Ahora, nada... hay otra versión que es neoliberal, Sí. porque cuando se hace mucha crítica al Estado sobre el empleo público, en el fondo, detrás hay una concesión del Estado. Que el Estado Entonces, pasa a otras manos. Hay dos concesiones, una neoliberal y otra concesión socialdemócrata de políticas sociales. Y en los últimos años se señala que ha crecido el empleo público. Sí, ha crecido el empleo público. ¿Pero dónde ha crecido? En educación y salud. O sea, con la construcción de más de 20.000 aulas, obviamente eso genera mayor cantidad de profesores y personal auxiliar. En el caso de salud pública, obviamente, con la construcción de nuevos hospitales, cerca de 56 hospitales que han sido reconstruidos y construidos, y con la implementación de un nuevo modelo de gestión. Y usted que es médico sabe mucho más que yo que eso, donde existe lo que hoy se llama los centros de atención primaria, que debe constituirse en un modelo generalizado donde sea la puerta de entrada al sistema de salud. Entonces, esos centros de salud deben trabajar con 500 y 700 familias. Entonces, eso genera nuevos empleos. O sea, médicos, enfermeras, bioanalistas y entonces el personal que apoya. Antes de que usted siga, método de entrada. Díganos cómo se entra al Estado y cómo se termina una carrera según lo establecido actualmente, lo que está en ley, lo que se sigue copiando de fuera, es decir, cómo se ingresa a la nómina del Estado, porque antes el presidente de la República nombraba hasta un escribiente de un tribunal de la República. Trujillo nombraba a un profesor universitario de la Facultad de Derecho, al rector de la universidad. Nombraba, y usted me va a decir, bueno, pero eso era cuando Trujillo, pero después de Trujillo, todos los empleados públicos eran nombrados por el Poder Ejecutivo directamente, y además todos los sueldos eran pagados en cheque en la Tesorería Nacional. ¿Eso cómo ha cambiado, licenciado? La ley 4108 de función pública, que es una normativa que se diseñó orientada por lo que se conoce como la Carta Iberoamericana de Función Pública, que es una carta de Naciones Unidas y de cual el país es signatario. Entonces esta ley establece distintas categorías del empleado público, que más o menos es el mismo esquema en cualquier otro país occidental. Existen los empleados de libre nombramiento y remoción, que son empleados de confianza. Entonces, los empleados que son nombrados por decreto, o sea, llámense ministro, viceministro, director y subdirectores. Esos son nombrados por decreto actualmente. Existe otra categoría, que son los empleados de carrera. Esos empleados tienen que ser designados, y es, diríamos, el modelo general, por un concurso de libre oposición. Los estudios que hemos hecho sobre ese tipo, la cantidad de puestos que son de carrera en la República Dominicana, serían alrededor de unos 180.000 puestos con vocación de carrera. De esos 180.000 puestos de vocación de carrera, hay 92.000 que han ingresado, el resto pues todavía no se han ocupado con esa modalidad. Y luego está la modalidad que se llama servicios generales, que caen dentro de lo que se denomina estatuto simplificado de la ley, que son los empleados que pueden ser nombrados, están los conserjes, servicios generales, que no tienen vocación de carrera porque no hay un escalafón
pero sí tienen protección en derecho, pero no la permanencia, como es el empleado de carrera que tiene el derecho de permanencia y no puede ser despedido por razones políticas, sino una violación de tercer grado de que implica la ley de función pública. Entonces esas son las tres modalidades generales, que es la misma que en otro país. Sí, pero de salir, y es un caso específico, Juan y yo tenemos un amigo que trabajaba en una dependencia pública y vimos que al salir por pensión, por jubilación, le tocaron dos dineros, uno por la pensión fija que le sale y otra por una acumulación de qué. Hay una liquidación también en la administración pública. Bueno, cuando son puestos de estatuto simplificado, le toca una indemnización que es en función del salario y el tiempo que tenía en la administración pública. Además de su jubilación. Luego, por el tiempo que tiene, entonces le corresponde ya lo que la ley de pensión. Ese fue el caso de nosotros. Lo que la ley de pensión establece. ¿Cómo fue? El empleado va acumulando unos fondos. Sí. En algunas veces, si Pero cae, que se lo descuentan de su sueldo. se lo descuentan y el organismo también aporta. Entonces, en su departamento es que verifican cuánto le corresponde y por el tiempo y el Pero en este caso usted se está refiriendo a la ARS. Es decir, que usted va acumulando y luego cuando Dice la sale tesorería y cumple 60 años, que puede ser, bueno, hay de la popular, el de reserva y así sucesivamente, entonces... No, porque hay ese- ARS y AFP. No, ese es lo que se llama el AFP. Es el fondo de pensiones. Ese es lo el que está descuento, hablando. ese es el fondo de pensiones. El fondo de ¿Qué es pensiones. qué es lo que usted acumula? Pero existe otra forma también que es la indemnización por el tiempo que Por el tiene tiempo. el puesto, que es al margen de usted va acumulado. Es decir, que el señor suyo, amigo, también debió haberle correspondido, dependiendo del puesto que ocupaba. Ahora, si era ministro, si era director o subdirector, no le corresponde nada, no tenemos indemnización. Tampoco si es empleado de carrera, porque la carrera lo que establece es la seguridad en el puesto. Ahora, cuando se estatuto simplificado, entonces entra en esa Bien. modalidad. Principalmente después se entró a partir del 2006, que es cuando ya se estaba regulando la... Usted sabe un poquito sobre eso, porque resulta que todo lo que entraron antes del 2008 le corresponde indemnización. Eso. Mire, yo hoy me doy cuenta el por qué Ramón Ventura, ocupando el Ministerio de Administración Pública, decidió siempre mantenerse en bajo perfil, porque si él abre un micrófono, son muchas las llamadas y consultas y problemas que le plantearían. Yo particularmente logré que usted esté aquí porque le tengo planteado un problema de tipo político. Nosotros tenemos un presidente que ha decidido no pelear con nadie, ni tampoco responder a nada. Pero hay dos temas que yo creo que por justicia deben aclararse, y es el tema cuando la oposición dice el candidato del gobierno lleva gabela en todo. Sí, pero no en todo. A veces está en desventaja. Y hay dos puntos que usted puede ayudar a que se confirme que la cosa no es tan fácil. Mire, cuando se negocia con un aliado y usted coge el pliego de condiciones de un aliado, número uno, trabajo ahora, no después que ganen, no, ahora. Y resulta que usted y yo sabemos que buscar plazas ahora y nombrar gente es difícil. Solamente es difícil, por no decir imposible. Usted no puede coger una provincia como hacía Carvajal Suero en Elías Piña, que iba a salud pública y le nombraban 1,000 personas. Ya con 1,000 él ganaba una senaduría. Eso no se puede ahora. La otra es el tema de si hay algún dirigente político que tiene problemas con impuestos internos, quiere que le borren la cuenta. Y eso tampoco se puede. Díganos qué se puede y qué no se puede hacer, porque a veces tengo la sensación
de que lejos de ser una ventaja, a veces es una desventaja ser gobierno y tener un candidato. Bueno, muy bien. Tal como usted ha dicho, con su vasta experiencia e inteligencia, hay una correlación entre un candidato oficialista y que eso va a ser relativo. Pienso que en este caso es una ventaja ser candidato del partido oficial por el desempeño del presidente Medina. O sea, es un presidente con grandes realizaciones. Ejemplo, la inversión en educación, el 4%, una inversión de gran impacto social, una política pública que ha de transformar la República Dominicana. Sus realizaciones en el campo de la salud, como le decía ahorita, toda esa política de mayor concentración y control de los ciudadanos, con mayor accesibilidad. La entrega, por ejemplo, de medicamentos. Esos centros de atención primaria le entregan medicamentos gratis a los que llaman enfermos crónicos, que son los que tienen hipertensión arterial, los que tienen diabetes, los que tienen tuberculosis. Pero además, en los hospitales de tercer nivel, se ha iniciado en este gobierno, o sea, proveer de medicamentos para enfermedades muy complicadas, crónicas. Le decían catastrófica, pero ahora le dicen de alto costo. Bueno, la catastrófica, la que entregan a los centros de atención primaria, Sí. yo le estaba relatando, que en estos días yo visitaba, por ejemplo, el Calvario Ibáez. Me toca, supervisamos del ministerio el asunto de la gestión, la reacción de los pacientes, hacemos distintos tipos de exploraciones, de mediciones, y me lleva una licenciada. Porque ustedes evalúan el desempeño también. Claro que sí. Ayuda, que era nómina nada más. No, eso es amplísimo, doctor. Perdóneme, tenemos tiempo. Si revisa un hospital, el personal también revisan el desempeño. ¿A qué le sirve ese personal y a quién le sirve? Mire, nosotros hemos estado trabajando Gracias. con 78 hospitales a nivel nacional, centros de salud. Sí. Y eso nos permite, a través de una colaboración que hacemos con el SNS y con el Ministerio. Y todo eso parte de un concepto que parece mucho a la medicina, que es una autoevaluación de los hospitales, de todo lo que implique el hospital. Y sobre esa autoevaluación o autodiagnóstico, entonces le aplicamos un modelo de gestión, que se llama modelo CAF, que es un modelo que hemos implementado en toda la administración pública dominicana. Hoy hay un nuevo lenguaje en el sector público dominicano. Si usted va a Pedernales, hemos hablado ahorita, o va a la Altagracia, o va a Samaná, o va a Dajabón, va a encontrar que el sector público le va a hablar de plan estratégico, le va a hablar de misión, de visión, Bien. le va a hablar de proceso. Eso es obligado, ponerlo todo en el en el caso de los hospitales, de esta colaboración, para medir, entre otras metodologías, cuál es el impacto de lo que hacemos, hicimos una encuesta. La encuesta fue hecha con una entidad que no es oficial, o sea, no del gobierno, y determinó que el 52% de los pacientes dijo que había recibido buen trato cuando fue a un hospital público. Siga con las ventajas de ser el candidato oficialista. Entonces, obviamente, que un gobierno con tantas realizaciones, visita sorpresa, la gran obra pública que se ha desarrollado, la ampliación del metro, el teleférico que impacta el transporte, el asunto de trabajar con la micro, pequeña empresa, generar más de 120,000 empleos anuales, que fue parte de la promesa del presidente. Todo esto favorece al candidato oficialista. El presidente Medina aparece con una aceptación muy alta y es distinguido entre los mejores presidentes actualmente del mundo y en consecuencia de América Latina. Entonces, eso favorece. Y era como decía el fundador del partido, si la economía va bien, la política va bien. Entonces, de los países de la región, es el país con mayor crecimiento económico. Entonces, eso favorece al candidato oficial. Pero yo tengo otra solución. El éxito del PLD en estas elecciones, ya lo dijo hace casi 2000 años Sun Tzu. Sun Tzu le dijo a alguien, dígame, ¿cuál es el ejército mejor disciplinado?
Dígame cuál es el ejército y oficiales mejores equipados. Y dígame cuáles son los generales mejor entrenados de ese ejército. Si me responde, le digo quién va a ganar la batalla. Entonces, ¿cuál es el partido más organizado? Es el PLD. Es un partido con un control territorial. No hay un paraje, una sección, un barrio, un municipio donde no esté la presencia organizativa del PLD. Y es una gran ventaja que no la tiene, o sea, no la tiene, que favorece en su relación con otros partidos. Y en los 3 decretos que usted tiene, firmados por los gobiernos del PLD, 3 de Leonel y 1 de Danilo, ¿por qué los 3 anteriores no hicieron todas esas modificaciones, siendo el mismo ministro y la diferencia del prócer que dirigía el país? Bueno, debo decirle que la vida es una dinámica, es un proceso. Se hicieron muchas cosas en todos los tiempos. Yo digo que los gobiernos del PLD han modernizado la República Dominicana y han tenido éxito en la conducción de la política económica desde el 96. Obviamente que la gestión del presidente Medina ha profundizado, ha ampliado, se ha reflejado su personalidad, un hombre humilde, que se comunica, accesible. Entonces, pero los gobiernos del PLD realmente han hecho historia en la República Dominicana. Bien. Y todo eso favorece al candidato del PLD. Viene una llamada desde Roma, Italia. Dice, pregúntale al doctor Ramón Ventura, dentro del organigrama del PLD, ¿qué función ha aportado la OTAN y qué es la OTAN? O lo que ustedes le llaman la OTAN. Yo a veces le he dicho a ellos que quizás lo que se llama es el Pacto de Varsovia. Sí. Pero en definitiva, es un conjunto de dirigentes del partido, casi todos fundadores, que en la época en que el PLD que el comité político no funcionaba, hacíamos una especie de tertulia para tocar... Sí, que era un partido que se manejaba en una tertulia. Para tocar temas nacionales. Ah. Claro, porque nunca pretendimos sustituir al comité porque político. usted era de la OTAN. Era y soy. Pues No queríamos doctor. sustituir al comité político, pero tampoco que el partido se adormeciera y perdiera el contacto con la agenda nacional, con la dinámica, y muchas veces luego llevábamos recomendaciones y opiniones al comité político, y eso en parte fue, diríamos, una transición que pudo sortear de la mejor manera posible la situación de no operatividad del comité político. Esa nueva mecánica, hace 2 meses que surgió con la nueva, con la salida del presidente y el nombramiento de un viejo dirigente, ¿eso es por las elecciones o esa es una disposición que hay de que el partido se dinamice más? Bueno, el partido actualmente se ha dinamizado porque de una manera el venir arrastrando un conflicto interno pues lo paralizaba. O sea, hoy ya eso ha desaparecido y el PLD pues ha ido recuperando de manera acelerada su capacidad operativa. Todos los miembros del comité político estamos distribuidos a nivel nacional. Bien. Igual los miembros del comité central, y tenemos un involucramiento, o sea, conocemos la realidad, participamos de todos los planes que se están ejecutando, el contacto, el diálogo, el acercamiento, Bien. de tal manera que eso convierta al PLD en un partido difícil de vencer. Ramón, hasta marzo hay tiempo para hacer algunas modificaciones en fórmulas electorales y negociaciones políticas. Dime una cosa, si por ejemplo el partido de PDI, de Ismael Reyes Cruz, o el de Ramfis, o el de Porfirio López Nieto, o un partido que pueda, ustedes han demostrado que las minorías son importantes para ustedes, porque las alianzas más grandes las ha hecho el PLD. Si ellos deciden negociar con ustedes, ¿se puede, por ejemplo, decirle al ministro de Administración Pública, mira, ponle 1000 gente a Ramil Trujillita, Ramfi, ahí se puede? No, realmente el Estado que hemos construido desde el 96 hasta la fecha es un Estado organizado. Por ejemplo, nosotros en la gestión de personal usamos una herramienta informática que se llama el SAS. Esa herramienta fue desarrollada con el BID, lo cual perseguía 3 finalidades. En primer lugar,
transparentar la nómina pública. O sea, la nómina pública hoy del Poder Ejecutivo es transparente. Segundo, crear una base de información de todos los empleados. Cuándo ingresaron, cuál es su formación, cuál es su desempeño, en fin. Y establecer una integración de todos los subsistemas de gestión de personal. Reclutamiento, selección, promoción, capacitación. Entonces, todo esto es novedoso e impactante, e incluso en América Latina. El BID nos ha contado que ese sistema se trató de instalar en otros países y no fue posible, solamente ha sido exitoso en República Dominicana. Pero igualmente ocurre con otras áreas. En presupuesto, existe lo que se denomina el cargo presupuestado, planificación de personal. Si usted no tiene un cargo previamente con el presupuesto, la previsión presupuestal, usted no puede reclutar a una persona, porque entonces eso altera y vulnera. Y los sistemas de control que tiene también la Contraloría General de la República, que se ha modernizado. Entonces, realmente, doctor Jacín, es un Estado diferente, es un Estado moderno. Pienso que si, por un azar de la historia, llegara otro proyecto político, va a tener dificultades, porque no es el Estado que conocieron, es un Estado moderno, es un Estado realmente controlado, es un Estado que tiene que ser practicar dentro de lo que se llama hoy gobierno abierto, o sea, la transparencia, de tal forma que son los aportes que hemos hecho. Entonces, doctor Jacín, usted puede hacer acuerdos programáticos, identificar objetivos, políticas públicas que sean afines, y sobre esa base pues, puede llegar a esas alianzas. Pero fíjese, a un detalle. Es muy importante que le damos valor también a los partidos pequeños, porque son parte de la vida política nacional. Y ante, diríamos, la complejidad sociopolítica de hoy, hay un concepto que se ha desarrollado en toda América Latina, que es las coaliciones. Incluso en estos días tuve acceso a un material de Torcuato Di Stella, un viejo politólogo muy reconocido en América Latina, tocó temas como el populismo en el pasado, y él plantea las coaliciones, cómo las coaliciones hoy son muy determinantes en la mayoría de los países de América Latina. Entonces, no se puede subestimar a la fuerza política, y el PLD siempre está abierto a hacer acuerdos sobre la base de visión compartida, y obviamente en un triunfo electoral hay que cederles espacio en función de la prioridad y la especialidad que tenga un partido y vocación para un área determinada. Puede ser el área agropecuaria, puede ser el área de salud, puede ser el área de educación, puede ser el área, qué sé yo, que es más afín por la filosofía de un grupo político. Doctor. Ministro, según el presidente de su partido, el verdadero... Temito que le montase. Temito que le montase. El verdadero problema que tiene el PLD es Abinader y el PRM. ¿Es cierto? Bueno, es nuestro contendor. Pienso que está dirigido en esa línea. Nosotros no podemos que mirar al pasado, ni a los conflictos internos del PLD. Tenemos que situarnos en el presente y ver con quién vamos a competir. La organización política con mayor vocación de poder y que aparece mejor posicionada del resto es el PRM. En consecuencia, es el partido con el cual y cuyo candidato ellos tendrán que hacer el esfuerzo de vencernos. O sea, lo más cercano para hacer el esfuerzo de vencernos es el PRM y Abinader. Porque él dice que es un problema. Bueno, el concepto de problema es bastante amplio. O sea, diríamos que es nuestro contendor. Diríamos, con quien vamos a competir realmente por las elecciones ahora en febrero y luego en mayo. Pero en definitiva es parte de la democracia. O sea, las elecciones competitivas, libres, o sea, transparentes, eso es parte de la democracia. Pero pienso que Temito lo dicen en el sentido de realmente cuál es nuestro contendor. Y es el PRM, obviamente. Doctor, usted me inspiró a preguntarle... La inspirada. Claro. Basado en la creación y la vigilancia que tiene el MAT, ¿se acabó el nepotismo? Número uno. Y número dos, el MAT tiene una estrecha vinculación o hace sugerencia sobre lo que es, digamos, la proliferación, le voy a llamar así, de lo que son los nuevos profesionales. O sea, cada día, cada año, las universidades realizan 2
y hasta 3 graduaciones de cientos y cientos de profesionales, el MAT hace algún tipo de sugerencia basado en que tenemos 400,000 o 500,000 empleados en el Estado, tiene algún tipo de responsabilidad de decir, bueno, de tal año a tal año el MAT debe de aumentar la nómina de servidores basado en esa nueva creación de profesionales en el país. Bueno, fíjese, yo no le puedo decir de manera categórica que el nepotismo no existe, pero se ha reducido sustancialmente. O sea, las reglas que existen, las normas, los procedimientos han permitido reducirlo al mínimo, porque siempre parto de la referencia. Y la botella, licenciado. Que Dios, Jesucristo, prometió la gloria en el cielo, no en la tierra. Entonces la tierra está llena de dificultades, de brega diaria, o sea, de cosas que hay que... Pero nunca podemos hablar que aquí no se va a construir nunca el paraíso. Siempre hay dificultades, pero podemos decir que se ha reducido sustancialmente. Mire, en el caso de los empleados públicos, diríamos, tenemos en este caso opiniones al respecto. Nuestros empleados públicos están sometidos a un programa de formación y capacitación intenso. El INAH es el instituto que se encarga de actualizar a los empleados y desarrollar el talento humano. Pero igualmente nosotros a nivel directivo tenemos acuerdo con universidades locales y extranjeras para formar el equipo directivo. Tenemos un convenio con la Escuela Francesa de Administración Pública, la ENA, que está considerada la escuela de más prestigio a nivel mundial para formar servidores públicos. El actual presidente francés Macron salió de esa universidad, y así ocurre de esa entidad educativa, y así los ministros. Entonces, conjuntamente con la ENA y la Pontificia Católica Madre y Maestra, tenemos ya 7 promociones de 32 estudiantes de directivos públicos formados con ese programa, en una parte adecuado a nuestra realidad histórica y cultural, pero sí hemos producido una cantidad importante de servidores públicos. Tenemos otro convenio con la Universidad de Salamanca sobre gobierno y administración pública. Es una universidad formada por investigadores, tiene un conocimiento muy amplio sobre América Latina, sobre la República Dominicana, dando respuesta a los problemas del Estado. Y hoy con ello iniciamos a partir de enero una maestría en Derecho Administrativo, porque hemos percibido que una gran parte de nuestro personal, y ahí se ocurre con muchos profesionales del área del derecho, tienen más formación de derecho privado que de derecho público. Entonces tenemos que profundizar el derecho público, porque ha habido todo un proceso, digamos, que se ha ido creando una jurisprudencia, una doctrina se ha ido creando en este tema, y hay que formar el personal. Pero igualmente tenemos otro convenio con la Universidad de Granada para desarrollo local, que eso es con los ayuntamientos, formar su equipo directivo. Y con los ayuntamientos igual tenemos todo un sistema de transformación, que no entraré ahora, pero que por lo que usted me ha preguntado, pero sí le anuncio que existe lo que llama el SISMAT municipal, que eso ha revolucionado en lo referente a fortalecer la capacidad institucional de los ayuntamientos. El problema de los estudiantes, hay una política de apertura para que hagan pasantía en el sector público. De esa forma, pues, se permita ver quiénes son los más desarrollados y buscar formas de captarlo, de involucrarlo a través de esa pasantía. Pero otro de las opiniones que le decía, que eran varias, es que se ha estado trabajando a través del Ministerio de la Presidencia y sobre todo bajo una coordinación no solo de Gustavo Montalvo, sino de Ariel Jiménez, el actual ministro de Economía y Planificación, creando todo lo que se llama el marco de cualificación, que pretende integrar todos los centros educativos, profesionales y técnicos, a un currículo común, o sea, escalonado, que permita tener certificaciones de competencias y además validar títulos a nivel internacional. Eso es una gran labor que se ha estado desarrollando. Somos parte del equipo, pero o sea, el liderazgo ha estado en el Ministerio de la Presidencia, y eso responde mucho a esas inquietudes de los nuevos profesionales. Doctor, el MAT tiene lo que se llama un departamento jurídico que puede penalizar
a algún funcionario que no quiera pagarle las prestaciones a sus empleados? Usted sabe que el poder ejecutivo es poder ejecutivo. O sea, desde Montesquieu son 3 poderes del Estado. O sea, usted no puede asumir labores jurisdiccionales. Lo que sí ocurre es que el MAT, en su ley de función pública, sí tiene una parte de conciliación, que son las comisiones personales. Trata de conciliar la divergencia, los conflictos surgidos entre el empleado público y la administración. Ahora, si no es posible, entonces está lo jurisdiccional. Entonces está lo contencioso administrativo, donde cada empleado tiene el derecho de llevar su caso para que se pueda conocer, y en muchas oportunidades ha habido un veredicto a favor de los empleados. De tal manera que el MAT forma al empleado, le da a conocer sus derechos, pero cuando ya se refiere a dirimir un conflicto judicial, laboral, tiene que ir a lo contencioso. Ministro, ¿cuáles son las perspectivas que se ha estado elaborando en el partido en cuanto a qué alcanzar en la municipal y en la nacional? Es decir, ¿cree usted que va a tener un buen desempeño en las próximas Obviamente elecciones? que sí. Como decía, es un partido con un control territorial, con una organización fuerte en cada municipio, en cada distrito. ¿Qué por ciento de ayuntamientos podrían controlar? Muy alto, o sea, muy alto. O sea, el PLD va a demostrar su músculo, su fuerza en esas elecciones. Le digo algo. Existe la probabilidad estadística, de que el PTD o Fuerza del Pueblo no saque un alcalde. Existe esa probabilidad. Entonces, otra vez, como le decía el presidente del PLD, la competencia es con el PRM. Entonces, la ley de partido dice que aquel partido que no saque un 1% simplemente queda eliminado. ¿Le podría pasar eso a la Fuerza del Pueblo? Bueno, le digo lo que le dije. O sea, existe la probabilidad que no saque un alcalde. Pero pienso, siendo más generoso, que saque 1, que saque 2, saque 3. O sea, va a quedar muy evidenciada la fuerza política y el deterioro de liderazgo que fueron determinantes hasta hace poco en República Dominicana. Como ministro de Administración Pública, me gustaría conocer su opinión con respecto a un reclamo que está haciendo la oposición. La oposición relativo a la participación en la política de los funcionarios públicos. ¿Cuál es la normativa que rige esa participación y qué es lo que ocurre con eso en el resto del mundo? ¿Tiene razón la oposición cuando dice que los funcionarios deben abstenerse incluso de participar en programas de televisión en medio de una campaña electoral, porque implica de alguna manera eso el uso de recursos del Estado? Yo pienso que eso refleja el temor, es decir, es reconocer la desventaja de la formación de los funcionarios públicos del gobierno, porque en ninguna parte del mundo los funcionarios no participan de la vida política, sobre todo al nivel que se está planteando. Ser ministro, ser viceministro, ser director o subdirector es un cargo de libre, no admite remoción, es un cargo político. ¿Qué es designado en esos cargos? ¿Por qué es designado un ministro o un director? Porque se supone que comparte la propuesta programática de los presidentes. Y entonces le designan la función para que sea su brazo ejecutor en un área determinada. Pero hemos visto en Estados Unidos cómo el presidente de la República hace actividades para recaudar fondos a favor de sus candidatos y se pronuncian abiertamente. O sea, no sé de dónde se quiere traer aquí, como que nosotros somos alguien, o sea, una sociedad desinformada, que estamos descubriendo ahora la forma de la tibia. Sí debe haber reglas. No uso recursos del Estado, obviamente. No uso de recursos del Estado, porque eso ya sí es una desventaja y es una violación y eso sería corrupción. No hacer actividad en los centros donde usted labora. Usted no puede condicionar ni presionar a un empleado para que vote por un partido. En el caso de más, yo no sé por qué votan los empleados de allá. Y reto a uno que diga cuando yo le he hablado de partido, y así ocurre en cualquier lugar.
Y además, sí se ha establecido que no, tampoco hacer labores políticas en las horas laborables. O sea, usted no puede quitarse su tiempo de responsabilidad para dedicar a la labor política. Por eso el presidente ha insistido con los ministros, sobre todo, que no hagan labores políticas antes de las 4 de la tarde. Mire, ministro, para la generación de nosotros, no es ninguna sorpresa que un partido se divida o que se desprenda. Desde el mismo trujillismo en que se desprendió Balaguer, hizo otro gobierno totalmente diferente al que él representó durante 30 años. Los cívicos, ¿verdad? El PRD, de ahí nacieron 10 o 12 nietos de Bosch, partiditos que salieron de ahí, incluyendo el que él se llevó y formó con su experiencia de que no quería seguir bregando con eso. Es decir, que nosotros tenemos mucha diferencia, pero es indudable que para nosotros los espectadores fue un desprendimiento más. Pero para ustedes los PLDistas tienen que haber sido una situación muy, muy especial y motivo de mucha reflexión. Se va Bosch y Leonel Fernández ocupa la presidencia casi ad vitam de ese partido. Dirige el país durante 16 años. Ustedes son parte de los gobiernos de Leonel y hay no un agradecimiento, porque el agradecimiento es mutuo. También él tuvo colaboradores que le hicieron el trabajo. Fue muy duro para ustedes ese desprendimiento y, por ejemplo, en el caso suyo, la decisión de irse o de quedarse con el hombre que usted trabajó tantos años. Mire lo siguiente, comenzando por lo de Bosch. En estos días leí un artículo de Sergio Ramírez. Sergio Ramírez es un nicaragüense, como saben, fue vicepresidente de la República, un intelectual. Sí, Sergio, del grupo de los cuatro. Y vi un artículo que él escribió en el periódico El País, que se llama el título, dice el eterno retorno de Bosch, donde él decía que, todo lo que usted estaba explicando, que en las próximas elecciones cualquier fuerza que gane tendrá el sello de Bosch, o sea, tendrá su impronta, porque estuvo ahí. De esta manera que esa es la grandeza del profesor Juan Bosch. Bueno, doctor, usted me decía en la introducción que había estado aquí con usted como senador. Sí. En el 90-94. Sí. Antes duré 8 años en la Cámara de Diputados. Sí. El 96 vino después. Ya yo he sido diputado y senador. Me sumé a un proyecto del PLD que consideraba que era en ese momento, todos lo considerábamos así. Cuando Monchi fue alcalde y usted fue el diputado, yo no sé dónde estaba Leonel. Bueno, de todas maneras, no debo decir que agradecemos, porque el hecho de que sí fuimos parte del trabajo del equipo y trabajamos para que el compañero fuera presidente de la República. Trabajamos todo para eso como maquinaria, con nuestra experiencia ya de 12 años en el Congreso y así lo demás. Pero agradecemos el gesto que se tuvo con nosotros. Y le voy a decir una cosa, más que el aspecto cuantitativo, como usted dice, un desprendimiento, el PLD preserva su fuerza. El efecto más es de afectos, de sentimientos, porque son compañeros que estuvimos con ellos desde la fundación del partido, desde el 73, estuvimos juntos en la universidad, entonces hay unos afectos, hay unas convivencias, hay unas relaciones que están ahí y que no pueden borrarse. Yo tengo personas muy cercanas que están ahora en el PTD Fuerza del Pueblo, a quien estimo mucho, sé que también me estiman, y eso no se va a borrar. Ahora, sí tenemos diferencias políticas, tenemos distintas formas de ver actualmente el proceso político dominicano, de identificarnos con otras corrientes, pero en lo personal tengo gente que son de mis afectos. Les reitero, claro, diferimos totalmente de las concesiones políticas que tenemos ahora y trabajo con el proyecto del PLD, porque para nosotros, esta generación, el PLD es una forma también de identificarnos en términos de creencias, en términos de visión, en términos culturales, en términos de relaciones primarias. Es decir, el PLD es
forma de ver la vida en República Dominicana, de ver la historia, de ver la cultura, sobre todo a través de las obras de Bosch. O sea, mi interpretación, y así de toda mi generación que tuvimos en el PLD, se basa en los postulados de Bosch, sobre la pequeña burguesía, la historia dominicana, sobre composición social dominicana, Caribe, frontera imperial, la concesión sobre el partido. Entonces todo eso nos formó a todos. Entonces es muy duro usted de un día para otro romper con esa concesión y entonces formar tienda aparte. Entonces pienso que ese serían los conflictos más fuertes relativos a lo sentimental, a lo afectivo, a la vivencia y a la subcultura, porque un partido es una subcultura que todos compartimos. Y no es, diríamos, una rivalidad personal, sino es una lucha política de que en un momento dado hemos asumido distintas apreciaciones de lo que convenía no al PLD, que nació de una primaria en la cual fue electo Gonzalo Castillo. Es una figura nueva, del punto de vista de que no había sido candidato, un joven emprendedor, que de abajo logró desarrollar proyectos empresariales, tuvo muy buena gestión en obra pública y entonces se mereció que el respaldo para que en esta coyuntura fuera candidato presidencial. Hay gente que cree que la oposición está creando las condiciones para, en caso de que le vaya mal en las elecciones municipales, desacreditar ese proceso. Y se señala al grupo del doctor Fernández como el que más hincapié está haciendo en eso, porque las elecciones municipales pueden influenciar en las presidenciales. ¿Usted qué piensa con respecto a eso? Yo pienso que hay situaciones que hay que aclararlas, porque la Junta está integrada por personas, diríamos, que tienen prestigio en la República Dominicana, que merecen confianza, y ha tratado de modernizar un proceso complejo, con una cantidad inmensa de candidaturas a regidores, alcaldes, a directores, a vocales. Entonces, cada elección plantea a veces inseguridades, y una forma de reducir la tensión, el estrés, la incertidumbre, es con un veredicto rápido, es decir, y transparente. Entonces yo pienso que quien no apuesta a eso tiene cosas extrañas. O sea, porque sería como que no haya orden, que no se satisfagan esas inquietudes, esas incertidumbres. Y entonces, ¿con qué pretensión? ¿Con qué pretensión? A veces me luce extraño, como que el PRM, un partido con vocación de poder, que es la competencia, como a veces como que se sume a eso y no se da cuenta de que realmente eso no conviene a alguien que pretende ganar. Por eso hemos dicho que si hay que llegar a un acuerdo con la fuerza política, es un acuerdo para respetar el fallo de la Junta. No importa quién la Junta declare ganador, porque sería la expresión de la voluntad popular. Entonces nosotros creemos que hay que llegar a un acuerdo de acatar el fallo que la Junta proclame como una expresión de la voluntad popular. ¿Cree usted que el presidente Fernández debe ser rehabilitado por el Tribunal Constitucional? ¿El presidente? Fernández, porque él perdió unas primarias, pero dice que tiene derecho, según la Constitución, a volver a aspirar, a ser candidato. Bueno, mire, nosotros pensamos que la ley de partido, la ley electoral, trató un tema que el espíritu de la ley, como diríamos Montesquieu, trató un problema que era evitar el transfugismo. O sea, si usted perdía un partido, no puede ser candidato en otro. Eso es lo que pienso, de que en esta oportunidad, si usted pierde una primaria, ya usted no puede optar en esas mismas elecciones por otro partido. De todas maneras, nosotros como organización somos respetuosos de los poderes del Estado. Entonces, lo que un tribunal pueda fallar, tenemos que acatarlo. Pero nuestra creencia, nuestra opinión es que sería debilitar el espíritu de esa ley que trató de evitar el transfugismo. Bien. Doctor, ¿usted cree que el partido, con esos 500,000 de personas en la administración pública, va a ganar en primera vuelta?
Pero no con el medio millón de los empleados públicos, porque hay una diversidad, una pluralidad. Ahí hay empleados de todos los partidos, en todos los cargos, sobre todo. Y hay mucha gente de Leonel ahí adentro. De todos los partidos hay mucha gente. De todos. Entonces eso se respeta. Pero pueden ganar en primera vuelta. Nosotros estamos convencidos que ganaremos en primera vuelta. Por lo que le decía del esquemita fácil de Sun Tzu. ¿Cuál es, y lo traduzco ahora, cuál es el partido mejor organizado en República Dominicana? ¿Cuál es el partido cuyos miembros y dirigentes están mejor equipados? ¿Y cuáles son los generales mejores entrenados? Entonces, ¿quién responde a ese esquema? El PLD. Como usted hace las nóminas, hay que poner a la gente que se sabe tocar el himno, ¿verdad? Yo lo felicito porque él interpretó muy bien el himno. Nunca lo había escuchado tan bien tocado como él lo tocó. Pero es el sentir, el sentir. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes.